Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Nuevamente les invito a explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. En 1951, una voladura de dinamita reveló uno de los tesoros prehistóricos más valiosos del mundo. Me refiero a la cueva de Maltravieso en Cáceres, España, que aloja una serie de pinturas de hace 66.700 años, las más antiguas que se conocen y que hoy reabren sus puertas. La cueva de Maltravieso vuelve a abrir sus puertas para los visitantes, eso sí, de manera reducida, solo grupos de 5 personas, una vez a la semana y durante 6 meses. Una puesta en valor de este elemento patrimonial tan importante del arte rupestre paleolítico del suroeste peninsular. Se retoman así unas visitas que quedaron interrumpidas por la pandemia y con las que se pretende estudiar cómo afecta la presencia humana a la conservación de este enclave. La prioridad es la conservación del patrimonio histórico que representa la cueva de Maltravieso y que las visitas cuando son posibles y cuando no son posibles no lo son. Y es que el hito de Maltravieso es tal que hay que extremar las precauciones para preservarlo. Incendios que ha habido este verano en la región, desafortunadamente en el Parque de Monfragüe, para que veáis, eso provocó incrementos de CO2 en el interior de la cavidad casi triple de las condiciones normales. Para que veáis el grado de afección al que tú puedes someter a una cavidad cuando tienes una visita directa. Por eso se ha ideado un recorrido virtual con la última tecnología de realidad inmersiva. Un sistema que no solo nos permite visitar la cueva, sino también interactuar con sus personajes e incluso dejar nuestra huella como hacían los neandertales. Sin duda, toda una experiencia. Aunque a simple vista no lo parece, la Antártica es un territorio con gran actividad biológica. No solo existen una red de organismos mayores interactuando entre sí, sino que una vida intensa sucede bajo la capa de hielo. Así lo investiga la ciencia. Nella Silverfish Bay il personale del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide perfora la banchisa. Per chi deve studiare l'ecosistema marino, in questa stagione è l'unico modo per accedere al mare. Siamo nell'area protetta del mare di Ross e questa è l'unica zona nota dove un pesce chiamato Antarctic Silverfish depone le uova, che restano inglobate nel ghiaccio marino. Dal 2001 è stata scoperta quest'area di nursery e dal 2005 noi facciamo questo monitoraggio annuale per vedere l'abbondanza e la distribuzione di queste uova. Nell'ambito del progetto Discovery che riunisce CNR e Università Partenope di Napoli, gli scienziati vanno anche in cerca di un'altra specie di cui si sa ancora poco. Ci stiamo occupando di monitorare la presenza dell'Antarctic Toothfish, che è un grande pesce demersale che è molto abbondante nell'Oceano Meridionale e diciamo che è una specie chiave del mare di Ross perché ha un ruolo di predatore d'apice. Eccolo in delle immagini girate lo scorso anno con una speciale sonda costruita dall'Istituto di Ingegneria del Mare del CNR di Genova. La parte più tecnologicamente interessante di questo oggetto è la possibilità di andare ad osservare il fondo del mare a 700 metri di profondità
come se fosse praticamente un metro, perché il sistema di comunicazione in fibra ottica ci permette di fare questo, ha una larga banda di trasmissione e ci fa vedere anche, diciamo, delle immagini in alta qualità in tempo reale. Oltre alle telecamere si usano anche altri strumenti a basso impatto ambientale. Questo è un correntometro acqua DOP che funziona tramite il fenomeno fisico dell'effetto Doppler e praticamente inviando degli impulsi a una determinata profondità su un piano orizzontale, mediante la rifrazione delle particelle sospese in acqua, riesce a misurare l'intensità e la velocità delle correnti sottomarine. Abbiamo appena tirato su una, diciamo, sonda parametrica, questo è un idrofono che serve per, diciamo, sentire i suoni, diciamo, sott'acqua. Noi qua vogliamo indagare la presenza delle foche di Weddell, che sono praticamente il predatore del diciamo, Antarctic Toothfish. Questo strumento invece è una sonda che si chiama, diciamo, CTD, che praticamente misura la, diciamo, temperatura dell'acqua, dà dei profili della temperatura dell'acqua e dell'ossigeno e della salinità. Ovviamente in Antartide, siccome il computer non è che abbiamo la diciamo, corrente, ci siamo dovuti adattare a una batteria, quindi abbiamo una batteria da macchina con un computer e quindi abbiamo fatto fare questa cassa apposta per proteggerlo, perché sta 3 ore sul ghiaccio. Per compiere altri studi l'osservazione non è sufficiente, quindi altri gruppi di ricerca passano alla pesca. Una nuova struttura nella stazione Mario Zucchelli accoglie pesci di ogni forma e colore, a partire dal celebre Ice Fish, che per resistere meglio nell'acqua gelida non ha emoglobina nel sangue. Siamo nei 9 acquari della stazione Mario Zucchelli. Questa è un'infrastruttura che abbiamo completato nella scorsa campagna, è realizzata con le nostre forze, con le forze in campo del personale tecnico logistico presente in base. Abbiamo messo a disposizione circa 25 metri cubi di acqua nelle vasche per le varie attività scientifiche nell'ambito della biologia marina che si svolgono in questa base annualmente. Se le conoce como neurocomunicación a la utilización del conocimiento de las neurociencias para evaluar el impacto de los mensajes a nivel cerebral. La herramienta tiene diversos usos que se utilizan cada vez más en la industria de la comunicación. ¿Pueden las campañas de sensibilización llegar aún más al público? ¿A través de la neurocomunicación? Sí. Un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, perteneciente al grupo de investigación MACOM del campus de Alcoy y de la agencia Estimado José Alfredo, ha trabajado conjuntamente en una campaña de publicidad contra la violencia de género, aplicando para ello la neurocomunicación. Aquí la clave son las emociones. De esta manera nosotros trabajamos una adecuación del mensaje para que la distancia psicológica sea lo menor posible. Aumentamos la empatía del usuario, del receptor del mensaje, y de esta manera conseguimos que campañas contra la violencia de género tengan una mayor eficiencia. En concreto, en esta campaña, la aplicación de las técnicas de neurocomunicación permitió detectar fallos en la propuesta inicial, imperceptibles con las técnicas de evaluación tradicionales con el habitual pretest, ayudando así a mejorar la objetividad y eficiencia de la campaña. En este caso, en concreto, nos dimos cuenta que los 3-4 primeros segundos de lectura de la campaña no se transmitía un mensaje de angustia como nosotros queríamos transmitir, ¿de acuerdo? Eso nos permitió, y lo que hicimos para que esa campaña se entendiera fue cambiar brevemente los copies, introduciendo una palabra, 2 palabras más, donde se entendiera perfectamente el mensaje y donde transmitiera esa sensación de angustia que creativamente queríamos transmitir, ¿no? Eso lo vimos y lo analizamos gracias a la experimental de neuromarketing, y fue la detección de esa no emoción la que nos ayudó en ese proceso creativo optimizarlo. Estas acciones demuestran que la neurocomunicación está dando pasos sólidos y se configura como una nueva manera de trabajar. Realmente es una técnica que no solo que tenga mucho futuro, tiene un presente muy grande. La herramienta del subtitulaje, cuyo uso ha sido histórico en el cine, es ahora utilizada para subtitular la realidad. ¿Esto con qué objetivo?
X-Ray, una empresa que desarrolla un software que permite a las personas sordas y con problemas de audición ver las conversaciones a través de la realidad aumentada y de gafas inteligentes, se ha lanzado oficialmente al mercado mundial. So now in front of you, when I'm talking to you, everything that I'm saying should be coming up in subtitles. Oh my days, it's literally right in front of me. That's amazing. Las gafas X-Ray pueden añadir subtítulos a todo lo que el usuario escucha, así como ofrecer traducción en tiempo real de 9 idiomas. También ofrecer breves resúmenes de cualquier conversación o instrucción que el usuario haya tenido al utilizar el software y también responder a sus preguntas. Hey X-Ray, summarize the meeting for me. La compañía dice que los lentes no son solamente para aquellos que tienen problemas de audición, pero para cualquier persona que esté interesada en subtitular casi cualquier aspecto de su vida. This is great. For people that have no hearing at all, imagine how transformative this is for them. Well, this is amazing because even with me, my cochlear implant, I struggle still. So, why am I crying? This is great. This is really going to change a lot of people's lives. That's exactly why we've done it. Tras meses y meses de prueba, las gafas X-Ray y su aplicación ya están disponibles. Y tan pronto como los usuarios las reciban, pueden empezar a subtitular sus vidas de inmediato. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Síganos en nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Regresamos. Se calcula que unos 100 millones de tiburones mueren todos los años para satisfacer mercados como el de la sopa de aleta de tiburón. De ahí que recientemente la Cumbre de Especies Amenazadas haya tomado una decisión radical para su conservación. La Cumbre sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas aprobó la protección de los tiburones. En la jornada final del encuentro, que tuvo lugar esta semana en Panamá, la COP19 de las CITES decidió regular el tráfico de 54 especies de las familias de los tiburones requiem y tiburones martillo, los más traficados como ingrediente de sopa de aleta. La decisión fue adoptada casi por unanimidad, con reservas de Japón, que pidió excluir al tiburón azul de la medida, aunque ningún otro país apoyó su reclamo. Las decisiones aprobadas son obligatorias para los estados parte. Los tiburones requiem y los martillo representan más de la mitad del tráfico mundial de aletas, que tienen su centro en Hong Kong y que mueve unos 500 millones de dólares al año. Un kilo de aletas puede costar hasta $1,000 en los mercados de Asia Oriental. Según la creencia popular, la sopa de aleta sirve para retardar el envejecimiento, mejorar el apetito, ayudar a la memoria y estimular el deseo sexual. El plenario también aprobó por unanimidad colocar en el anexo segundo de especies con comercio regulado a la familia de las rayas guitarra y a varias especies de rayas de agua dulce. También ratificó otras propuestas aceptadas por el Comité Primero sobre los cocodrilos, ranas, tortugas y otras especies de todo el mundo. El uso del plástico es fundamental para nuestras vidas, desde su utilización como dispositivos para la salud hasta piezas y artefactos de todo tipo. Pero su utilización indiscriminada lo ha convertido en uno de los peores contaminantes. Ante esto, Ruanda busca convertirse en un líder antiplástico. Ruanda quiere convertirse en un país libre de plásticos. En 2008 prohibió las bolsas de polietileno y lleva más de una década en la vanguardia mundial de la lucha contra este material.
pero el país busca ahora endurecer aún más la legislación. El gobierno ruandés prepara un programa ambicioso para prohibir todos los tipos de plástico de un solo uso, desde las pajitas hasta las botellas. Así, Ruanda tendrá una de las legislaciones contra el plástico más duras del mundo. De hecho, importar, producir, usar o vender bolsas de polietileno ya está penado con multas e incluso la cárcel. Ruanda ya no es el país que en 1994 se hundió en un genocidio que acabó con las vidas de al menos 800.000 personas en 3 meses. En su lugar, los ruandeses han construido una nación que quiere seguir creciendo. Y para las autoridades, la protección del medio ambiente debe ser parte de esa transformación, aunque algunos críticos opinan que el gobierno ruandés pretende de este modo lavar su imagen. Los proyectos conservacionistas del país han conseguido llenar otra vez de animales las sabanas del Parque Nacional de Akagera, diezmadas por el furtivismo, o proteger a los gorilas de montaña, una especie en peligro de extinción y gran atractivo turístico nacional. Los manglares representan el 6% de la superficie mundial con aproximadamente 900.000 hectáreas de mangle. A pesar de esta pequeña cifra, son uno de los ecosistemas que más servicios ambientales nos proveen. Donde el mar se encuentra con las tierras tropicales, existen bosques de misterioso encanto. Los manglares. Surgen en áreas pantanosas, inundadas por aguas dulces y saladas, en condiciones de poco oxígeno. Sus árboles, los mangles, poseen características para crecer en este ambiente adverso. Raíces caprichosas que se colocan por arriba del suelo, mecanismos que evitan el exceso de sal y semillas que germinan mientras siguen unidas a la planta madre. Son refugio de aves migratorias y fauna amenazada. En sus raíces anidan peces, crustáceos y moluscos, antes de habitar como adultos en los arrecifes de coral y el mar abierto. Como ningún otro ecosistema terrestre, captan grandes cantidades de dióxido de carbono mientras aportan oxígeno a la atmósfera. Facilitan la recarga de los mantos acuíferos, regulan el clima y protegen a las costas de huracanes y tsunamis. El 70% de las especies de importancia pesquera se desarrolla aquí. Aunque resistentes, están considerados dentro de los ecosistemas más vulnerables del planeta. Más del 35% de los manglares del mundo ha desaparecido. Sus principales amenazas son el aumento del nivel del mar causado por el cambio climático, así como la tala para agricultura, ganadería, urbanización y turismo. México se encuentra entre los países con mayor extensión de manglares, con más de 700.000 hectáreas de 4 especies de mangle. Por su importancia y vulnerabilidad, es fundamental estudiarlos para conservarlos. Investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM realizan investigaciones y proyectos de restauración de manglares junto a organizaciones civiles y comunidades. Mantener sanos estos bosques acuáticos que nos brindan beneficios invaluables es nuestro compromiso con la naturaleza. Aunque solemos asociar el daiquiri al escritor Ernest Hemingway, se le atribuye su origen a un joven ingeniero americano llamado Jennings Cox. A continuación, un poco más de la historia de la coctelería cubana. La coctelería cubana cumple 100 años y el daiquiri es el cóctel nacional. Aquí, en el Floridita, un bar clásico en La Habana, ese cóctel sigue siendo una de las estrellas entre los turistas. Y de hecho quiere replicarlo en Italia para saber cómo se hace. Constantino Rivalaigua, un migrante español conocido como Constante, es famoso por haber creado el daiquiri Hemingway en el Floridita, que tiene una de las barras de mayor tradición en La Habana, según cuenta José Rafa Malén, presidente de la Asociación de Cantineros de Cuba y único cubano reconocido en el Salón de la Fama de la International Bartenders Association. Tocar la barra del Floridita es sentirse un alumno de cantina. Llegó a lo máximo, llegó a trabajar dentro de ese bar, es un orgullo para todos los cantineros de Cuba, por eso yo lo llamo la sala magna de la coctelería cubana. En el Floridita hay un busto de bronce en honor al escritor Ernest Hemingway, asiduo visitante y que según cuentan bebía daiquiri, uno de los tragos que florecieron durante la ley seca de Estados Unidos, instaurada entre enero de 1920 y diciembre de 1933.
Constante se lo hace y él siempre tenía una toronja, entonces le pusimos un gajo de toronja y le hace el daiquiri echándole unas gotas de marraquín también con doble de ron. Cuando Hemingway lo tomó, pues quedó fascinado, ¿no? Y desde ese entonces, pues este daiquiri se le conoce como daiquiri Hemingway o daiquiri papa. La prohibición de alcohol en Estados Unidos y la aparición del hielo fueron dos de los impulsores de la coctelería cubana, que hoy suma cientos de creaciones. Aunque el daiquiri encabeza los 11 clásicos: Mojito, Saoco, Presidente, Ron Collins, Habana Especial, Isla de Pinos, Mary Pickford, Mulata, Cuba Libre y Canchanchara. Universo Miró es una exposición que viaja por el mundo para transportarnos a la mente de uno de los artistas más importantes del siglo XX y profundizar en sus procesos creativos. Esta es su más reciente sede. El universo de Joan Miró aterriza en el Museo de Arte de Puerto Rico con una selección de pinturas, escultura y fotografías que muestran el proceso único y personal del artista. Bajo el nombre Universo Miró, la exposición incluye un conjunto de pinturas de 1978 como Mujer en la noche o Personajes subpájaros, junto con imágenes de Joaquín Gomis de la biblioteca personal del artista y de la colección de objetos que conservaba en su estudio, que reúnen las ideas esenciales del pintor, tal y como explica Sara Puig, presidenta de la Fundación Joan Miró. Es el lenguaje al que llegó a través de esta progresión cuando llegó a la pintura no abstracta, sino de signos. Puig destacó que el artista desarrolló su carrera sin parar de innovar, de rehacerse a sí mismo, buscando influencias en todo lo que le rodeaba, como la música, la poesía o la danza. Y es que 1978 supone un punto en el que Miró desarrolló su lenguaje artístico refinado y simplificado, tal y como asegura Marco Daniel, director de la Fundación. Empezando con sus primeras obras, sobre todo a partir de los años 20. Una iniciativa que busca unir a los pueblos, y Puerto Rico es un lugar especial debido a la relación entre el país y España, según Elena Salgado, presidenta de la Fundación Abertis. Nos ha parecido absolutamente imprescindible que las obras de un artista como Joan Miró puedan viajar hasta aquí. Miró llega a Puerto Rico de la mano de la fundación que lleva su nombre y de la Fundación Abertis, que estará abierta hasta el 19 de marzo de 2023 tras exhibirse las representaciones diplomáticas de España en Roma, Berlín, Dublín, París, Bruselas y Nueva Delhi, así como en el Centro Cultural de España en México. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Este espacio es posible gracias al apoyo de los socios de ATEI y de las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Me despido por lo pronto, no sin antes invitarles a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.